Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a mi charla, cuyo título es Vaya, ¿en qué BDSM en general me he metido? Y creo que es lo mejor de toda la charla, el título. Una guía práctica para toda persona que todavía no tiene ni idea del BDSM, pero le gustaría probar. Soy Marta de Pellis, soy alumna del Máster de Sexología y Género de Sexpol, pero también soy filóloga, psicolingüista de precedente afición, digamos. Y con esta charla pretendo un poco explicar, bueno, las bases de lo que es el BDSM y cómo entrar en este mundo, poco a poco, empezando por la sigla misma, lo que es el BDSM. ¿Qué significa? Y es una sigla muy lista, muy interesante, porque tiene dentro un montón de palabras. O sea, la B quiere decir bondage, el hecho de atar a una persona. La D puede ser tanto disciplina como junto a la S, dominación y sumisión. Entonces, prácticas que tienen que ver con la disparidad de poder dentro de la pareja o de las personas involucradas. Y la S, a su vez, junto a la M, representa sadismo y masoquismo, que tiene que ver con prácticas en las que se implica el dolor, el dar dolor y recibir dolor. Y además de esta sigla, también es interesante que conozcamos otra sigla que es SSF. ¿Por qué? Porque al ser el BDSM son unas prácticas un poco intensas, por lo menos podemos decir. Y entonces es muy importante que sean seguras, sensatas y consensuadas, es decir, deseadas. Y estos son los pilares en los que se basa cualquier práctica de BDSM y se debe basar para que sea un BDSM seguro, aunque ahí he puesto un asterisco porque de seguro en la vida hay muy poco. Es decir, en el momento en el que salimos a la calle y cruzamos un paso de peatones, asumimos que nos pueden atropellar. En el momento en el que empezamos a conducir, asumimos que podemos tener un accidente. Así que nuestro objetivo no es estar seguras y seguros en todo momento, sino reducir cuanto más posible hasta el infinito y más allá los riesgos que conlleva todo lo que hacemos. Con que algunas personas están en contra de esta sigla SSC por el hecho de que de seguro BDSM no hay, sino que emplean el término RAC, Risk Aware Consensual Kink, del inglés, que es una forma de practicar el BDSM estando atentos y conociendo los riesgos que conlleva, no ignorándolos y tomando en cuenta de que nos estamos poniendo en situación de riesgo en cualquier momento. Aunque, como decía, en toda la vida hay riesgos e incluso a la hora de tener Ay, espera, relaciones ¿qué eróticas haces? ¿No sabes lo que es? ¿Te apetece ver la tertulia o qué? Estoy Vale, es libre escuchando... esta. Hola, escucho a alguien. Vale. Eh, vale, entonces es importante no asumir que el BDSM pueda ser seguro, sino que podamos asumir los riesgos que conlleva y minimizarlos. Entonces, una tontería no, un ejemplo muy sencillo es a la hora de usar ataduras, de hacer bondage, lo importante es tener siempre unas tijeras específicas para cortar las cuerdas por si la otra persona se asfixia o ya solo tiene un ataque de ansiedad. La persona tiene un ataque de ansiedad, yo quiero que esté a gusto y esté cómoda y no lo tenga, pues corto las cuerdas y tengo que poderlo hacer en el menor tiempo posible. Y esto es tener en cuenta lo que son los riesgos. Y bueno, por si no tenéis ninguna idea y no sabéis por dónde empezar, os doy algunos ejemplos de lo que son algunas prácticas del BDSM. Una, le hemos mencionado, el bondage, las ataduras, en la figurita que veis a la izquierda. Otras son prácticas de dominación o incluso de esclavitud, en el que una persona tiene el total control sobre la otra, a ver, está consensuado el control, pero hay un control sobre la otra persona. Prácticas que involucran el rajar a otra persona, no voy a decir acuchillarle, pero es la palabra que ahora me viene más a la mente, recién vista la última tertulia. Pero sí, se puede jugar con agujas, se puede jugar con cuchillos o algo.
que ya un poco más propagandizado, lo que es azotar a una persona, el spanking, bien con las manos o con objetos o con látigos, como en la imagen que vemos de la mujer. Y entonces, a la hora de plantearme esta tertulia, lo que quise hacer fue una guía práctica y digo, ¿por dónde empiezo? Y decidí preguntarle a la mente enjambre. Es decir, me metí en la web, una red social vivida por gente que practica el BDSM y pregunté, oye, ¿qué opináis que deberíamos saber las personas novatas de este tema? ¿Qué os hubiera gustado saber antes de meteros y adentraros en el BDSM? Y así me contestaron muchas respuestas. Aquí os pongo una respuesta de la que he cogido especialmente porque era muy, muy clarita y todo el mundo se repetía, hay que decirlo. Y no os la vamos a leer entera, pero sí que voy a aprovechar para beber un trago de agua para daros ocasión de leer algo. Y esta persona sabia nos comenta, para empezar, lo que tenemos que saber para adentrarnos en el BDSM. Para empezar, que nos olvidemos del porno. Eh, Esto hay que decir que también se puede aplicar en todo tipo de porno, no solo en el porno de BDSM o de esclavitud o de dominación, porque el porno se olvida de muchas cosas. El porno es una actuación. Y en este caso específico del BDSM, el porno se olvida de, por ejemplo, todo lo que está antes de una práctica, y esto es la comunicación, el momento de sentarse con la persona con la que vamos a jugar y poner nuestros límites, todo el trabajo de autoconciencia, de autoanálisis, de qué queremos, qué no queremos, incluso la programación misma de la escena puede ser concordada, puede ser decidida entre las dos partes o las tres partes, las cuatro partes o las que quieran. Y esto en el porno no está, parece que es un acto instintual casi. Eh, y otra cosa del que el porno se olvida es el después. Y luego vamos a hablar más ampliamente de este tema, que es un momento de reconciliación con nuestras identidades del día a día, vamos a decir, con el hecho de que somos seres humanos, que probablemente nos queremos o nos tenemos cariño o por lo menos aprecio, y un momento de reconciliación también con el mundo real, con nuestra vida. Y bueno, como corolario, ¿qué es lo que el porno olvida? Cualquier tipo de porno, muchísimas cosas, además de esas. Los besos y el liga y las caricias y las preguntas y los pedos vaginales y el preguntar cómo está la otra persona. Oye, te estoy haciendo daño, esto pasa mucho en el BDSM y tiene que pasar. Los calambres también, seguramente os sentís todo el mundo muy representados aquí, y etcétera. Esto ya para recordar qué es el porno y qué es la vida real. Y más en casos de prácticas un poco más intensas como el BDSM. Y bueno, y voy a el segundo consejo que nos daba esa persona sabia, que es que tengamos mucha paciencia, mucha comunicación y que vayamos sin prisa. Es decir, tenemos que hacer mucha introspección, tenemos que conocernos muy bien y reflexionar sobre nuestros límites. Ya no solo los límites, sino lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos podría gustar, lo que quizás nos gustaría probar y lo que ni de coña vamos a querer probar. Y esto puede llevar mucho tiempo de trabajo, bueno, nos podemos sentir un poco perdidas a la hora de hacerlo, pero es fundamental porque no podemos pretender de la otra persona que nos lea la mente y no podemos pretender que no pise nuestros límites si estos límites no están súper claros. Tienen que estar claros para nosotras mismas y para la otra persona. Y también por esto puede ser muy interesante aprender de todo, aprender muchos tipos de prácticas, cómo se llevan a cabo, de qué se trata y cuáles son las formas de disminuir los riesgos de estas mismas prácticas. Y entonces, de ahí, de autoconocernos, trasladar esa información a la otra persona, tener comunicación, hacerlo de forma asertiva, decir el no es no, esto no quiero hacerlo, esto no los límites tampoco tienen por qué ser razonables, vamos a decir,
pueden ser completamente arbitrarios. Puede ser que me guste que me escupan en la cara, pero no que me escupan en las tetas. ¿Por qué? Pues porque sí. Y la otra persona lo que tiene que hacer es respetar el consenso y los límites de su pareja, de su pareja de juego, vamos a decir. Eh, de, bajo ningún concepto se puede pasar esos límites. Y chequear constantemente con la otra persona de si estamos yendo bien, de si todo el mundo está a gusto. Recuerdo durante mis prácticas una compañera mencionó a otro sexólogo diciendo esto tiene que ser más un ambiente de patio del colegio más que un ambiente de misa. Tenemos que estarnos divirtiendo todos, todo el mundo y entonces pues comprobar que sea así para todos. Y otra cita de otra persona que me contestó en la pregunta fue que aprendamos a caminar y después a correr. Es decir, quedarnos al principio un poco cortos, porque igual nuestra mente se nos van fantasías muy extremas y no sabemos si las fantasías efectivamente pueden coincidir con nuestros deseos reales. Y igual deseamos tenemos unas fantasías de humillación muy fuertes y luego se nos hacen muy gordas. Así que lo más importante es ir paso a paso y, bueno, seguir el camino muy lentamente y no exagerar desde el principio y pasarnos de brutos y brutas, por ejemplo. Y en esto nos ayudan las palabras de seguridad, porque ya no, me imagino que todo el mundo sabrá qué son las palabras de seguridad en este ámbito. Mencionar que las más usadas suele ser el método del semáforo, es decir, verde, todo va bien, estoy perfecto, me está encantando. Amarillo, bueno, estamos llegando a mi límite, me estoy empezando a agobiar un poco, igual mejor pasamos a otro tipo de práctica. Eh, Puedes seguir, pero por favor no hagas nada más intenso de lo que estás haciendo ahora. Estoy a un límite, estoy en mi límite. Y el rojo ya, decir la palabra rojo, es aléjate de mí, el juego se acaba y vayamos directamente a la parte en la que nos comunicamos y algo va mal y tenemos que cuidarnos uno a otro. Y entonces, mejor jugar con lo que es el amarillo, es decir, pasar de un estado de verde subiendo y llegar a un amarillo, más que empezar desde el principio con un rojo y asustarnos, acojonarnos o lo que pueda ser. Justamente por esto, para disminuir la posibilidad de riesgo, de cualquier riesgo, incluso de un choque emocional. Quiero decir, no tiene por qué ser un riesgo físico real de asfixia, por ejemplo. Puede ser ya solo que nos quedemos, bueno, con una mala impresión, una mala sensación. Y dentro de la comunicación, la paciencia, el no tener prisa, está lo que estaba mencionando antes, lo que viene después del juego, de la escena que se llama aftercare, es el cuidado del después, básicamente. Esto también suele estar pactado de antemano porque cada una somos diferentes. Y entonces, algunas de nosotras, cuando después de una sesión muy intensa necesitamos estar solas, acurrucadas, abrazando a nuestra gata, debajo de la mantita o soñando con nuestras vidas o vidas futuras y pasadas, y otras personas, en cambio, buscan el contacto, buscan los abrazos, buscan el cariño, porque, claro, algunas de las fantasías y de las prácticas tienen que ver con la dominación y el maltrato de alguna forma. Y en ese momento, cuando volvemos a la realidad, algunas personas pueden necesitar que la reafirmación de que ese maltrato era un juego y de que en realidad tenemos un vínculo. Y entonces es muy importante que exista este momento de reconciliación con nosotras mismas, con el mundo, con la otra persona, con las otras personas, y también tomar en cuenta que el malestar que se puede generar después de una subida de adrenalina y de eh, hormonas de excitación tan fuertes, no puede resistir durante días. Y se recomienda a las personas novatas que deciden ser dominantes, por ejemplo, chequear qué tal está su persona sumisa, incluso al día después, a los 2 días, por si le da una bajona.
es que literalmente lo que puede pasar es que nos dé una bajona. Y a esto está relacionado lo que es el subspace. Y os lo voy a leer desde la web que os menciono ahí en la filmina. El subspace es un estado alterado de la conciencia que se debe a la liberación de adrenalina, encefalinas y endorfinas. Se verifica durante una escena especialmente eh, eh, intensa. Y son sustancias que se liberan normalmente en situaciones de pánico, provocan diferentes cosas. Una de estas es una especie de trance o euforía o un estado alterado, un éxtasis, y también provoca un aumento de la tolerancia al dolor y puede provocar, se puede alterar el habla. Es decir, y la persona carece de total voluntad. Esto suele pasar en las personas sub, que en el momento en el que ceden completamente el poder, se sienten de esta forma, puede ser una buena experiencia, pero lo que decíamos de los riesgos, la persona que en ese momento se encarga de ser dominante tiene que aprender a detectar este estado, porque, por ejemplo, la otra persona no será capaz de decir rojo en el momento en el que esté sintiendo mucho dolor y al día siguiente podría encontrarse escoriada con moratones excesivos o le puede pasar cualquier cosa físicamente mala. Y entonces la persona dominante tiene que estar al mando de la situación, tiene que poder controlar también la otra persona o incluso parar del todo el juego si no se siente segura. Y sobre todo tiene que saber que existe esto, porque no se suele hablar tanto del tema, pero sí existe. Y lo que decía de la alteración del habla, provoca que la persona sumisa no pueda ni siquiera decir la palabra de seguridad, no sea capaz de verbalizarla. Con que algunas personas, a la hora de hacer BSM de cierto tipo intenso, eh, las personas sumisas tienen un objeto de metálico, por ejemplo, en la mano, y si se ven en ese estado de inconsciencia, de euforia, y no saben decir para, o rojo, 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 solo tienen que abrir la mano para que el objeto se caiga y esto significa que el juego se tiene que acabar. Y estas son herramientas que tienen las personas a la hora de hacer BDSM. Y vale, pues esto muy importante para prevención de riesgos. Otro consejo que nos han dado desde la mente de Hambre es participar a las fiestas, a las quedadas y a conocer en persona a las personas con las que quisiéramos quizás hacer alguna práctica. Para esto nos ayuda FetLife, que es donde yo pregunté y recibí, la verdad, bastantes respuestas. Y es una red social, básicamente, en la que las personas pueden colgar fotos, ideas, pensamientos, cualquier cosa. Y suelen organizar quedadas informales que no tengo muy claro si en castellano se llaman quedadas o munch a la inglesa, que son lo que son. Quedamos en un bar, tomamos una caña todos juntos, todas juntas, y nos conocemos y hablamos de nuestras vidas o de otras cosas. Esto te permite hacer red con las personas, sobre todo es una persona señalaba lo importante que es hacer red con personas de tu mismo rol, para conocer realidades, para saber cómo ser y cómo recibir un trato BDSMero bueno. Y también puede ser una ocasión de cháchara y de diversión y literalmente puede haber gente haciendo la escena BDSMera de su vida y en una fiesta, por ejemplo, y al lado dos personas que están ahí riéndose y hablando de sus cotilleos. Y muy importante, además, conocer en persona, ir a las quedadas informales a la hora de ir a una fiesta. No me voy a alargar mucho más. Si eso le pedís a Sexpol que yo haga otra tertulia encantada sobre esto, pero sí que la regla más importante que creo que debemos dar es que estar en una fiesta de BDSM no obliga a nadie a participar. Se puede estar ahí, se pueden rechazar cualquier avances de otras personas. eh, Nadie le tiene que meter mano. Suelen ser ambientes muy, ya no voy a decir discretos, pero sí ambientes respetuosos.
con esta regla. Y me importa mucho saber que podéis salir de esta charla sabiendo que esta es una regla de oro, que nadie os obligaría a hacer nada en una fiesta. Pues, bueno, la parte un poco de explicar por mi parte hasta aquí. Esto sí, os quiero recomendar recursos. Hay 2 libros. Uno es por si os faltan ideas, no sabéis qué hacer. Oh, es que no sé qué hay en la carta hoy. Esto es un diccionario tal cual, no hay más contenido que un diccionario. Multilingüe, porque muchas veces está en catalán, francés y español, porque muchas veces los foros están en inglés. Bueno, la lengua vehicular es el inglés también del BSM. Y aquí pues define y traduce la mayoría de los juegos bueno, de las prácticas, de los roles y de las cosas que existen en el mundo del BDSM. Y el otro libro, con tanto de papel higiénico como marca página, BDSM de Espe López, que me parece muy, muy claro, muy eh, fundamentado, que me aconsejó Alei, por cierto, que también dio una charla sobre BDSM. La podéis ver en el canal, que no sé dónde aparecerá, pero en este mismo canal, donde en YouTube en algún momento me vais a ver. Y pues es un recurso muy interesante para conocer las bases. Creo que el objetivo es parecido a os, lo que me he propuesto yo. Y salió hace muy poco el libro y creo que al cabo de un mes ya están en la segunda edición. Así que ya veréis, ya lo he regalado a una amiga. ¿Por dónde empezar también para aprender? Pues en la web de Diversual, Diversual Academia, hay algunas guías de iniciación, guías de BDSM, en la eroteca de Plátano Melón también. Y en cuanto a empezar a salir al mundo, conocer gente, hablar con gente, tenemos FetLife, ya os he dicho, red social de personas con afición al BDSM, que practican BDSM. Hay un montón de gente dispuesta a dar consejos, como en este caso. En Reddit también hay bastantes canales que hablan de BDSM, la mayoría en inglés, sí, pero bueno, algo habrá. Y para acabar, os puedo hablar del Tinder del BDSM y de las no monogamias y de las eh, prácticas no normativas, que es la app de la izquierda, Field, que es una app para encontrar gente. Está basada en encontrar tríos, parejas encontrando una persona buscando para poder hacer tríos, pero sí que también se pueden encontrar personas con otros tipos de, otros tipos de eh, ocurrencias, deseos, y puede ser un sitio donde, oye, conocer a alguien cercano tuyo que le interese el BDSM. Y ya está, a pasarlo bien. Estos son los materiales que he utilizado y la verdad es que no tengo mucho más que decir. Bueno, sí, tengo muchísimo más que decir, pero no por hoy, para otro día.